Marina Andreyevna arrancó con un movimiento brusco el cable del cargador de la toma de corriente y guardó la caja de los auriculares en su bolso. Basta de aplazarlo, hoy mismo los devolveré, se dijo, mirando el reloj. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde viajan nuestras historias. Quedaba media hora para su encuentro con la amiga, y la tienda de electrónica estaba justo de camino al café. Marina se pintó los labios con su barra coral favorita. Acomodó su rubia melena en un peinado elegante y salió del apartamento. A sus 38 años aparentaba menos. La práctica regular de yoga y una alimentación equilibrada surtían efecto, su figura esbelta, la piel bien cuidada y el buen gusto al vestir atraían inevitablemente miradas de admiración. Sin embargo, Marina se consideraba felizmente casada y no prestaba atención a tales gestos. Al menos, así lo creía, hasta ese día. En la tienda la recibió enseguida el joven vendedor. Artyom, un muchacho de poco más de 20 años, con corte moderno y una sonrisa cordial. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Marina sacó la caja del bolso. Necesito devolver estos auriculares. Los compré hace una semana, pero no me han servido. Artyom tomó la caja y la examinó. Veamos. Apple AirPods Pro de segunda generación. ¿Tiene el recibo? Ella se lo entregó. Claro. Lo que pasa es que mi esposo dice que le resultan incómodos, que le duelen los oídos. En realidad, Igor, su marido, ni siquiera había llegado a probarlos. Marina había cambiado de opinión en cuanto los compró, decidiendo elegir algo más costoso para su cumpleaños. Entiendo, eso suele pasar, asintió Artyom mientras abría la caja. Revisemos la dotación. Bien, el estuche de carga está, también el cable. Pero, ¿dónde está el segundo auricular? Marina miró dentro de la caja y se quedó helada, en el estuche solo estaba el derecho. El izquierdo había desaparecido. No puede ser. Estoy segura de que guardé los dos, exclamó, comenzando a revolver la bolsa con nerviosismo. Artyom la observaba con compasión mientras ella volcaba todo el contenido del bolso sobre el mostrador. Cartera, neceser, llaves, teléfono. Un paquete de toallitas húmedas, cuaderno, bolígrafo. Pero del auricular, ni rastro. Quizás se haya quedado en casa, sugirió el vendedor. Revíselo bien, son pequeños y se pierden con facilidad. Marina asintió desconcertada. Sí, probablemente. Disculpe, lo buscaré en casa y volveré más tarde. Recogió a toda prisa sus cosas, las metió en el bolso y salió casi corriendo de la tienda. Las mejillas le ardían de vergüenza. Llegó a la cita con su amiga con 15 minutos de retraso. Ala ya la esperaba junto a la ventana, saboreando un capuchino. Al verla sofocada y colorada, exclamó con sorpresa. Marinka, ¿qué te ha pasado? Estás toda encendida. Ni te imaginas, qué bochorno, respondió Marina, dejándose caer en la silla y vaciando de un trago el vaso de agua del jarrón. Quise devolver los auriculares, y resulta que falta uno. Revolví todo el bolso, y nada. Ala soltó una carcajada. Vaya ocurrencia. ¿Y por qué los querías devolver? Mientras pedía un lat y un eclair para tranquilizarse, Marina explicó. Es que quiero regalarle a Igor algo más serio por su cumpleaños. Estos los compré con prisas, y luego pensé, no es un detalle a la altura. En 2 semanas cumple 45. Nada menos, el gran aniversario, la plenitud de un hombre. Ala guiñó un ojo y bromeó. Pues mira a mi Vitka, a los 47 está como nuevo, apenas logro seguirle el ritmo. Las amigas charlaron más de una hora, comentando planes para el fin de semana, la nueva serie de moda y los últimos chismes del salón de belleza donde trabajaba Ala. Marina, en cambio, ejercía como jefa de contabilidad en una gran constructora, y sus jornadas laborales eran mucho menos ricas en anécdotas que las de su amiga cosmetóloga. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue ponerse a buscar el auricular perdido. Revisó el dormitorio de arriba abajo, se asomó bajo la cama, abrió las mesillas, incluso inspeccionó el baño, pero todo fue inútil. ¿Dónde habrás ido a parar?, murmuraba, gateando para mirar debajo de la cómoda. En ese momento entró Igor, alto,
bien cuidado, con un ligero toque de canas entre el cabello oscuro. Su porte era imponente y seguro. El traje caro le quedaba impecable, resaltando los anchos hombros. «Marina, ¿qué haces ahí en el suelo?», preguntó, sorprendido al ver a su esposa en aquella posición. «Busco el auricular», respondió ella, levantándose y sacudiéndose las rodillas. Le había comprado unos auriculares inalámbricos como regalo. Pensaba devolverlos para elegir otra cosa, pero faltaba uno. Igor frunció el ceño. «¿Y para qué devolverlos? No necesito regalos. Lo tengo todo». Caminó hacia su despacho mientras se aflojaba la corbata. Marina suspiró. Últimamente su marido se mostraba distante, irritable. Ella lo atribuía al trabajo, el bufete se expandía, llegaban nuevos clientes y con ellos crecía la responsabilidad. Durante la cena, Igor permaneció callado, contestaba con monosílabos y no apartaba la vista del teléfono. «¿De verdad estás bien?», se atrevió al fin Marina. «¿Quieres hablar?». Él dejó el tenedor a un lado. «Todo está en orden. Solo estoy cansado. Mañana tengo una reunión importante. Un contrato de 50 millones». Marina asintió comprensiva. Cifras semejantes exigían concentración absoluta. Tras la cena, Igor volvió a encerrarse en el despacho, advirtiendo que trabajaría hasta tarde. A la mañana siguiente, Marina despertó con el portazo de la puerta de entrada. Igor se había marchado sin desayunar. Sobre la mesa de la cocina reposaba una nota: la reunión se pospuso para las 10. «Volveré tarde». Marina negó con la cabeza, ni un te beso, ni siquiera un simple emoticono, como solía añadir antes. Una minucia, pero dolorosa. Mientras se preparaba para ir a la oficina, recordó de nuevo el maldito auricular y decidió revisar en el despacho de su marido, por si hubiera rodado hasta allí. El ambiente imponía seriedad, un macizo escritorio de roble, un sillón de cuero, estanterías repletas de literatura jurídica. Sobre la mesa, todo estaba en perfecto orden. Igor era extremadamente meticuloso en lo laboral. Marina se inclinó bajo el escritorio, revisó los cajones, pero, como era de esperar, no había rastro del auricular. Lo que sí encontró fue un paquete de caros cigarrillos, pese a que Igor había jurado que había dejado de fumar. Entonces su mirada se posó en la papelera. Entre borradores arrugados algo relucía. Se inclinó y, al recogerlo, quedó atónita. Era el auricular izquierdo. ¿Cómo demonios llegó hasta aquí?, se preguntaba, desconcertada. El dispositivo estaba impecable, incluso el indicador verde parpadeaba, mostrando que aún conservaba la carga. Al parecer, Igor había encontrado la caja con el obsequio. Decidió probarlo y, por alguna razón, se quedó con uno de los auriculares. Pero ¿por qué desecharlo? Resultaba extraño. Marina guardó el auricular en el bolsillo y se apresuró a ir al trabajo, pensando en interrogar a su marido por la noche. El día fue agotador. El informe trimestral exigía máxima concentración. Marina rehizo el balance en 2 ocasiones, descubriendo pequeños errores. Como jefa de contabilidad, no podía permitirse inexactitudes, menos aún en una empresa de tal envergadura. Para las 6 de la tarde, la cabeza le zumbaba de números. Decidió caminar un par de paradas antes de tomar el transporte, con la esperanza de despejarse. Al salir de la oficina, casi sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo del abrigo y palpó el auricular. La curiosidad pudo más, y si intentara conectarlo, quizás el otro estuviera cerca y se enlazaran. Sacó el teléfono, activó el Bluetooth. A los pocos segundos, en la lista de dispositivos apareció AirPods Pro Igor. Ya los había renombrado a su nombre. Marina presionó conectar y se colocó el auricular en la oreja. Primero hubo silencio, luego un murmullo, hasta que de pronto escuchó la voz de Igor, nítida y clara. «Sí, Konstantin Petrovich, entiendo perfectamente la delicadeza de la situación». Marina se detuvo en seco, petrificada. ¿Era una conversación telefónica? ¿Pero cómo? Entonces comprendió. Igor usaba el segundo auricular para hablar, y ahora ella estaba escuchando la llamada. Una voz grave, envejecida, con un leve tono áspero, respondió. «Igor Vladimirovich, debo advertirle, se trata de una decisión muy seria».
¿Está usted seguro de querer disponer así de sus bienes? Marina se apoyó en la pared de un edificio cercano, las piernas apenas la sostenían. Absolutamente seguro, contestó Igor con firmeza. El piso en Kutuzovsky pasa íntegramente a nombre de Verónica Sergeyevna Lisitsina. La casa en Barbija también. Las cuentas en Alfa Bank y Sberbank. Todas a ella. El teléfono estuvo a punto de caérsele de las manos. Verónica Lisitsina. Pero si era su nueva asistente, la misma que él había contratado apenas 3 meses atrás. Una joven de poco más de 20 años, de apariencia casi de modelo. Marina la había visto un par de veces cuando pasaba por la oficina de su marido. ¿Y qué ocurrirá con la esposa?, preguntó con cautela el notario. Marina Andreyevna intentará impugnarlo. No lo hará, lo interrumpió Igor. Para cuando el testamento entre en vigor ya estaremos divorciados. Presentaré la demanda la próxima semana. Marina sintió un puñal en el pecho. ¿Divorcio? Quería divorciarse y jamás había dicho una palabra. Pero, según la ley, la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenece a la cónyuge, le recordó el notario. Igor dejó escapar una risa seca. Konstantin Petrovich, no soy un aficionado. Todo está calculado. El piso en Kutuzovsky lo compré antes del matrimonio. Tengo los documentos. La casa en Barbija está a nombre de mi madre, así que formalmente no me pertenece. Y con las cuentas existe un esquema específico. A Marina le quedará nuestro piso en Jamovniki y el coche. Considero que eso es suficiente para una mujer de su edad. ¿De su edad? Marina estuvo a punto de gritar. Tenía 38 años, no 80. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a seguir escuchando. ¿Y en cuanto a la empresa?, preguntó el notario. La sociedad ya se está transfiriendo a Verónica. Es muy competente, domina perfectamente las cuestiones legales y, lo más importante, es joven, enérgica y con deseos de hacer crecer el negocio. ¿Y Marina? ¿Qué pasa con Marina? Es contadora, sabe sumar, pero no está hecha para nada más. Marina se recargó contra la fría pared, tratando de controlar el temblor. 15 años de matrimonio, 15 años apoyándolo cuando apenas comenzaba su práctica. Ella misma trabajó en 2 empleos para que él pudiera estudiar tranquilo. Obtener licencias, tejer contactos, destinaba todas sus primas a su negocio. Y ahora resultaba que una contadora no estaba hecha para nada más. ¿Está al tanto Verónica Sergeyevna de sus planes?, inquirió el notario. Por supuesto, lo hemos hablado todo. Además, está esperando un hijo. Esa noticia terminó de destrozar a Marina. Ellos nunca habían tenido hijos. Él siempre posponía el tema, más adelante, cuando estemos firmes. Y, sin embargo, con ella ya lo había conseguido. Mis felicitaciones, dijo el notario con frialdad. ¿Cuándo piensa formalizar su relación con la señora Lisitsina? En cuanto finalice el divorcio. Confío en que en 3 meses lo habremos resuelto. Marina, mujer sensata, no iba a rebajarse a un escándalo. Él estaba convencido de que con una buena compensación económica ella se daría por satisfecha. En el auricular se oyó el roce de papeles. Muy bien, Igor Vladimirovich, repasemos otra vez la documentación. Empecemos con los inmuebles. Marina arrancó el auricular de su oído, ya no tenía fuerzas para seguir escuchando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, deshaciendo el maquillaje, y aunque algunos transeúntes se volvían a mirarla, ella no los notaba. 15 años de engaños. Llegó a casa a duras penas y se desplomó en el sofá. El piso de Kamovniki, su nido familiar, aquel que habían construido juntos, escogiendo con mimo cada detalle, ahora se le antojaba ajeno. Todo parecía extraño, distante. En la pared colgaba su foto de boda, jóvenes, radiantes, llenos de ilusiones. Ella, en su vestido blanco con velo, él, impecable de frac. Prometo amarte y cuidarte en la dicha y en la adversidad. Qué ironía cruel. Su primer impulso fue llamarlo y arrojarle en la cara todo lo acumulado. Pero se contuvo. No debía. Necesitaba actuar con la cabeza fría. Si Igor descubría que ella estaba al tanto de sus planes, tomaría precauciones.
y a ella lo que le hacía falta era tiempo para protegerse. Marina se lavó con agua fría, se puso ropa cómoda y encendió el portátil. Lo primero, encontrar un buen abogado. No de la firma de Igor, claro está, sino uno independiente, con experiencia sólida en procesos de divorcio. Abrió el buscador y empezó a revisar reseñas de juristas de Moscú. Una hora más tarde ya tenía una lista, 5 nombres con reputación intachable. Decidió comenzar con Elena Pavlovna Selesnova, abogada con más de 30 años de trayectoria, especializada en la defensa de los derechos de las mujeres en divorcios. Según los testimonios, Selesnova tenía un don para descubrir bienes ocultos de los maridos y lograr una división justa del patrimonio. El siguiente paso, reunir pruebas. Marina abrió la carpeta con los documentos familiares. Ahí estaba el piso de Kutuzovsky. Sí, Igor lo había comprado un año antes de la boda, era cierto. Pero durante los últimos 10 años todas las facturas de los servicios habían salido de su tarjeta. Tenía los recibos y las reformas hechas ya en matrimonio. También habían contado con su participación. Esto podía servirle. La casa en Barbica figuraba, en los papeles, a nombre de su suegra, pero era evidente que se había levantado con el dinero de Igor. Y ese dinero apareció ya después del matrimonio, cuando el negocio comenzó a prosperar. Había que localizar documentos de transferencias, pagos de materiales de construcción, en algún lugar debían quedar rastros. El tema empresarial resultaba más complicado. Es cierto que Igor había fundado la empresa por su cuenta, pero Marina recordaba perfectamente cómo, en los primeros años, destinaba allí todos sus ingresos. Lamentablemente, nunca firmaron recibos. ¿Quién piensa en semejantes cosas cuando se casa por amor? No obstante, los extractos bancarios debían conservarse. Marina trabajó hasta bien entrada la noche, clasificando papeles, sacando copias, escaneando recibos y comprobantes. Cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, escuchó el golpe de la puerta de entrada. Igor había vuelto. Marina cerró de inmediato el portátil y se deslizó bajo las mantas, fingiendo dormir. Él entró en silencio en el dormitorio, se desvistió a oscuras y se acostó a su lado. De su piel emanaba un perfume femenino, dulzón, empalagoso. No era el suyo. Marina apenas pudo contener el impulso de apartarse. Tenía que actuar con normalidad para que él no sospechara nada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Marina procuró mostrarse despreocupada. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, untando mantequilla en la tostada. Igor no levantó la vista del teléfono. Bien, firmamos el contrato. Enhorabuena. Quizá podríamos celebrarlo esta noche, salir a un restaurante. Por fin, él la miró. No puedo. Otra reunión. Con clientes de San Petersburgo. ¿De San Petersburgo o con Verónica?, pensó Marina, aunque en voz alta se limitó a decir. Qué lástima, hace mucho que no salimos juntos. Igor terminó el café de un sorbo y se levantó. Ya iremos otro día, ahora no tengo tiempo. Le dio un beso en la mejilla, seco, sin afecto, y se marchó. En cuanto la puerta se cerró tras él, Marina tomó el teléfono. El despacho de Elena Pavlovna Selesnova abría a las 9, pero el sitio web permitía enviar solicitudes en línea. Marina rellenó el formulario, describió brevemente la situación y pulsó enviar. En la oficina le fue imposible concentrarse. Los números se desdibujaban frente a sus ojos, y sus pensamientos regresaban una y otra vez a la conversación que había escuchado. No estaba destinada a algo más grandioso. Pero ¿quién lo ayudó a prepararse para el examen de licencia de abogado? ¿Quién pasaba las noches mecanografiando sus primeros contratos y corrigiendo errores? ¿Quién lo consolaba tras cada caso perdido, asegurándole que todo saldría bien? Al mediodía sonó el teléfono, un número desconocido. Marina Andreyevna, habla Elena Pavlovna Selesnova. He recibido su solicitud. ¿Cuándo podría venir a la consulta? La voz era firme, convincente. Puedo ahora mismo, si le resulta conveniente, respondió Marina. Perfecto, le dicto la dirección. El despacho de Selesnova se encontraba en una antigua mansión del centro. La propia Elena Pavlovna resultó ser una mujer elegante, de unos 60 años,
con inteligentes ojos castaños y una sonrisa afable. Cuénteme, dijo, acomodando a Marina en un sillón confortable y acercándole una caja de pañuelos. Marina lo relató todo, la conversación escuchada a escondidas. La infidelidad con la joven asistente, los planes de su esposo de dejarla sin nada. Al final de su relato, los pañuelos se habían terminado, pero Elena Pavlovna, en silencio, le acercó otro paquete. Una historia conocida, suspiró la abogada. Lamentablemente, demasiado conocida. Bien, pasemos a la acción. Lo primero, ha hecho bien en no armar un escándalo. El factor sorpresa es nuestra ventaja. Durante la hora siguiente elaboraron un plan. Elena Pavlovna dictaba y Marina tomaba nota. Revisar todas las cuentas, localizar activos ocultos, reunir pruebas de sus aportaciones económicas a la familia y al negocio, preparar certificaciones de ingresos y, lo más importante, obtener pruebas de la infidelidad. Eso nos dará cartas fuertes en la división de bienes, explicó la abogada. ¿Y la casa en Barbica? ¿Está a nombre de mi suegra?, preguntó Marina. Elena Pavlovna sonrió con astucia. Déjelo en mis manos. Cuento con un excelente analista financiero. Seguirá el rastro del dinero. Si la casa se construyó con fondos de su marido, lo demostraremos. Y entonces será un verdadero golpe para su suegra. Hacienda se interesará en saber de dónde sacó una pensionista los recursos para semejante mansión. Marina salió del despacho con un plan de acción preciso y, por primera vez en días, con un rayo de esperanza. No permitiría que Igor pisoteara 15 años de su vida, ni que la arrojara como a un objeto usado. Él aún descubrirá de lo que es capaz una simple contadora. Esa misma tarde, Marina se reunió con Ala en su café favorito. Su amiga notó de inmediato que algo andaba mal. Marin, te noto rara. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Marina miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie conocido en las mesas cercanas, y le relató en voz baja toda la historia. Los ojos de Ala se iban agrandando a medida que escuchaba. ¡Qué canalla!, exhaló al terminar Marina, y pensar que siempre se mostraba tan correcto, tan refinado. Al, necesito tu ayuda, dijo Marina. Lo que sea, respondió con firmeza su amiga. Dime qué debo hacer. Marina sacó el teléfono. Necesito fotografías, pruebas de la infidelidad. Tú sabes dónde queda la oficina de Igor. Ala asintió. En Tverskaya, en el centro de negocios. ¿Quieres qué? Solo observa. Si lo ves con Verónica, haz fotos. Pero con cuidado. No te preocupes, no es la primera vez. Le guiñó un ojo a Ala. ¿Recuerdas cuando seguimos al profesor que le bajaba las notas a Lenka? Sí, Marina sonrió débilmente. Entonces logramos demostrar que aceptaba sobornos de otros estudiantes. Ya en casa, Marina continuó revisando los documentos en la computadora de Igor. Sabía la contraseña, la fecha de su boda. ¡Qué ironía! Encontró mucho material comprometedor, conversaciones con Verónica en el mensajero, mensajes íntimos, fotos de sus vacaciones en Dubái. El mismo viaje que él había justificado como una supuesta conferencia jurídica. Capturas de pantalla, copias, todo guardado y enviado a la abogada. Los extractos bancarios revelaron transferencias regulares de 200 a 300.000 rublos mensuales a una cuenta desconocida. Marina llamó a Elena Pavlovna. Por favor, verifique esta cuenta. Una hora después, recibió la respuesta. La cuenta estaba a nombre de Verónica Lisitsina. Su esposo la mantenía desde hacía medio año en el que Marina había pensado que, gracias al éxito en los negocios, Igor le daba menos dinero para la casa. En realidad, el dinero existía, pero no iba a la familia. Al revisar los recibos de joyerías, la verdad se volvía aún más cruel. En los últimos meses, Igor había gastado más de 1 millón en joyas, sin dedicar un solo obsequio a su esposa. Al tercer día de vigilancia, Ala envió las pruebas, fotografías en las que Igor y Verónica salían del restaurante tomados de la mano. En la siguiente imagen, un beso furtivo junto al coche, después, subieron al vehículo y partieron. Van en dirección a Barbija, escribió Ala. Marina comprendió enseguida, ya se sentían dueños de la casa de su suegra. Con calma, reenvió las fotos a su abogada.
La respuesta de Elena Pavlovna no se hizo esperar. Excelente. Ya tenemos todas las cartas en la mano. Prepárese, pronto comenzaremos. ¿Y si presento la demanda de divorcio antes que él? Preguntó Marina. No, replicó con firmeza la abogada. Déjelo creer que controla la situación. Cuando interponga los documentos, entonces golpearemos. Pasó una semana. Marina interpretaba a la perfección el papel de esposa devota, preparaba cenas, se interesaba por sus asuntos, sonreía con serenidad. Igor, confiado, bajó la guardia. A veces olvidaba borrar los mensajes de Verónica, dejaba a la vista facturas de cenas románticas para dos. Marina lo registraba todo, copias, capturas, archivos. Un viernes por la tarde, Igor regresó inusualmente temprano y sobrio. Se sentó frente a ella en la sala de estar. Entrelazó los dedos, ese gesto nervioso que ella conocía tan bien, y pronunció con solemnidad. Marina, tenemos que hablar. Aquí empieza, pensó ella, pero su rostro permaneció imperturbable. Te escucho. Hemos vivido muchos años juntos, comenzó él, con un discurso claramente ensayado. Pero las personas cambian, los sentimientos se desvanecen. Creo que lo mejor es separarnos. De manera civilizada, sin escándalos. Marina fingió sorpresa, incluso desconcierto. Igor, ¿qué dices? Sí, tenemos problemas, pero podríamos. No, la interrumpió con dureza. La decisión está tomada. Ya he presentado la demanda de divorcio. ¿Tan pronto? Susurró ella, llevándose una mano al pecho. En cuanto a los bienes, añadió con un aire magnánimo. El apartamento queda para ti. Y también el coche. No soy avaro, lo sabes. ¿Y lo demás? Preguntó Marina con voz queda. ¿Qué demás? Su semblante se tensó. No tenemos nada en común. El negocio es mío, yo lo levanté. El piso de Kutuzovsky lo compré antes del matrimonio. Así que, por favor, no seas codiciosa. Marina bajó la cabeza, representando a la perfección a una mujer derrotada. Necesito pensarlo. Esto ha sido tan inesperado. Igor asintió con satisfacción, la reacción de su esposa le complacía. Nada de escenas, ninguna histeria. Solo resignación ante el destino. Por supuesto, piénsalo, pero la decisión es definitiva. Me mudaré en un par de días. Mientras tanto viviré en otro apartamento. Apenas Igor se retiró al despacho, Marina agarró el teléfono. Elena Pavlovna ha presentado la demanda de divorcio. Dijo que solo me deja este piso y el coche. Excelente, en la voz de la abogada se percibía un matiz de expectación, como quien aguarda una batalla. Ahora nos toca a nosotras. Venga mañana por la mañana, prepararemos la contrademanda. Esa noche Marina casi no pegó ojo. Dolor, rabia, desilusión, todo se mezclaba. Pero había una emoción más fuerte que las demás, la adrenalina. No era una víctima, era una luchadora, y estaba segura de que esta batalla la ganaría. Igor dormía plácidamente, sin imaginar la sorpresa que lo aguardaba. La mañana del sábado, Marina dijo que iba a ver a una amiga. Necesitaba desahogarse. Igor asintió aprobando. Bien, no te encierres en ti misma. Si tan solo supiera a qué amiga se refería. En el despacho de Elena Pavlovna ya se había reunido todo un equipo. El analista financiero Sergei, la joven asistente Irina, el especialista inmobiliario Víctor. Bien, veamos qué tenemos, comenzó Elena Pavlovna. Sergei, su informe. El joven de gafas abrió el portátil. He seguido los flujos financieros. La casa en Barbica, en efecto, fue construida con dinero de Igor Vladimirovich. Se gastaron en total unos 80 millones. Las transferencias se realizaban desde las cuentas de la empresa simulando pagos por servicios jurídicos a contratistas ficticios. Después se retiraba el dinero en efectivo y se entregaba a la madre. Perfecto, asintió Elena Pavlovna. Hacienda estará encantada. Víctor, el especialista en bienes raíces, desplegó los planos. El apartamento de Kutuzovsky, sí, fue adquirido antes del matrimonio, pero durante 10 años se llevaron a cabo allí obras de remodelación financiadas con el presupuesto familiar. La suma ronda los 15 millones. Según la ley, eso concede derecho a una parte de la propiedad. ¿Y el negocio?, preguntó Marina.
Él insiste en que no tengo nada que ver con él. Elena Pavlovna sonrió. Irina, muestre lo que ha encontrado. La joven asistente, recién graduada de la Facultad de Derecho, comenzó con entusiasmo. Durante los 3 primeros años de existencia de la empresa, todos los informes contables los elaboró Marina Andreyevna. Sin cobrar nada, eso equivale a una inversión en el negocio. Además, se suman las aportaciones regulares desde sus cuentas personales. En total, unos 5 millones a lo largo de los años. Pero lo principal, añadió Elena Pavlovna, es que tenemos pruebas de que Igor Vladimirovich desvió activos en preparación para el divorcio. Eso constituye fraude, y los tribunales detestan esas artimañas. Exigiremos no menos de la mitad de todo, el apartamento, la casa y la empresa. Las 2 horas siguientes se dedicaron a trazar la estrategia, una contrademanda por la división de bienes que contemplara todos los activos. La solicitud de revisar la actividad financiera de la firma, pensión alimenticia. Sí, Marina tenía derecho a manutención, dada la enorme diferencia de ingresos, y compensación por el daño moral derivado de la infidelidad. ¿Y qué pasa con Verónica?, preguntó Marina. Está embarazada de él. Elena Pavlovna se encogió de hombros. Ese es su problema, y si tiene algo de sensatez, lo entenderá. Relacionarse con un hombre casado que abandona a su esposa tras 15 años no es precisamente una buena idea. Hoy traiciona a la mujer, mañana traicionará a la amante. El lunes, Igor recibió la citación judicial. Marina estaba en el trabajo, pero Ala, que llevaba horas apostada junto al centro de negocios, le envió un video. Igor salió de la oficina pálido como una sábana y comenzó a llamar frenéticamente a alguien. Por su gesticulación, estaba furioso. Esa misma tarde regresó a casa como un huracán. ¿Qué significa esto?, vociferó, arrojando la citación sobre la mesa. División de bienes, auditoría del negocio. ¿Estás loca? Marina removía con calma la sopa en la olla. Fuiste tú quien dijo divorcio. Yo solo quiero recibir lo que me corresponde por ley. Por ley te corresponde lo que yo he dicho, rugió Igor, el apartamento y el coche. Y punto. Marina apagó la estufa, se volvió hacia él y lo miró fijamente. Igor, llevamos 15 años construyendo juntos esta empresa. Invertí dinero, trabajé como tu contadora sin salario. Te apoyé en todo. ¿De verdad pensaste que me iría con las manos vacías? La voz de Marina sonó firme. No lograrás probar nada. Igor, sorprendido por aquella resistencia, apenas logró responder. Tengo a los mejores abogados. Y yo tampoco estoy mal asesorada, replicó ella con una leve sonrisa. Por cierto, ¿cómo está Verónica? ¿Ya eligen nombre para el niño? El rostro de Igor se tornó púrpura. ¿De dónde? No importa de dónde lo sé. Lo que importa es que también el juez lo sabrá. Y no solo eso, la existencia del apartamento en Kutuzovsky donde se ven, y las transferencias que realizas desde la empresa. Eso es chantaje, bramó Igor. Te demandaré. Adelante, respondió Marina encogiéndose de hombros. Así, de paso, contarás al tribunal cómo traspasaste bienes a nombre de tu madre para dejarme sin nada. La agencia tributaria, por cierto, también hallará interesante el asunto. Igor abrió la boca, la cerró, y finalmente musitó con esfuerzo. ¿Cuánto quieres? La mitad, de todo, como corresponde por ley, contestó Marina con absoluta claridad. ¿La mitad del negocio? ¿Del que yo levanté? ¿Del que nosotros levantamos, querrás decir? Lo interrumpió ella. ¿O acaso olvidaste quién mecanografiaba tus primeros contratos de madrugada? ¿Quién buscaba clientes entre mis conocidos? ¿Quién te consolaba tras cada fracaso? Él permaneció en silencio, calculando. Luego murmuró, encontraré la manera. Tengo contactos. Tengo recursos. Inténtalo, asintió Marina. Mientras tanto, empieza a empacar tus cosas. Ya que iniciaste el divorcio, no hay motivo para seguir bajo el mismo techo. Esa misma noche, Igor se marchó. Intentó llevarse algunos documentos de su despacho, pero Marina lo impidió. Son bienes comunes. Hasta que el juez decida, no sale nada de esta casa. Tuvo que irse prácticamente con las manos vacías. Marina cerró la puerta con llave y, por primera vez en muchos días, rompió en llanto.
aunque esta vez de alivio. El juicio comenzó un mes después. Igor se presentó acompañado de 2 abogados, hombres imponentes, trajeados con telas de lujo. A su lado, como una sombra dominante, se hallaba su madre, Valentina Petrovna, una mujer de 70 años habituada a mandar. Marina, en cambio, no estaba sola. A su lado se encontraban Elena Pavlovna y Ala. La primera audiencia fue meramente formal, la lectura de las demandas y la precisión de los reclamos. Los abogados de Igor intentaron sostener que el negocio era mérito exclusivo de su cliente. Pero Elena Pavlovna, con calma y precisión, desplegó pruebas, documentos, extractos, recibos, viejos contratos con anotaciones de Marina. La jueza, una mujer de mediana edad con el rostro fatigado, revisaba todo con atención minuciosa. «Su señoría, mi clienta reclama lo que no le corresponde», exclamaba acaloradamente el abogado principal de Igor. «No es más que una simple contadora, sin ninguna relación con la creación del emporio jurídico de mi defendido». Entonces se levantó Elena Pavlovna. «Permítame recordarle que esa simple contadora posee 2 títulos universitarios, uno de ellos con diploma rojo de la Universidad Financiera, y ha dedicado 15 años al desarrollo del negocio del demandado». En la segunda audiencia comenzaron las verdaderas batallas. Los abogados de Igor intentaron demostrar que el apartamento en Kutuzovsky era un bien adquirido antes del matrimonio. Elena Pavlovna presentó recibos de las reformas pagadas por Marina. 15 millones de rublos invertidos en la mejora de la propiedad otorgan a mi clienta derecho a una parte de ella, afirmó con firmeza. «Eso fue un regalo a mi esposo», gritó Igor, incapaz de contenerse. La jueza lo miró con severidad. «Mantenga el orden. ¿Existen documentos que acrediten que fue un obsequio?» Igor guardó silencio. Por supuesto, no había ninguno. Cuando el proceso llegó al tema de la casa en Barbija, se levantó Valentina Petrovna. «Esa casa es mía. ¿Cómo se atreven a disputar la propiedad de una mujer mayor?» Imperturbable, Elena Pavlovna abrió su carpeta. «Su señoría, presento un análisis financiero. La construcción de la vivienda, valorada en 80 millones, fue pagada desde las cuentas de la empresa del demandado mediante contratos ficticios. Los fondos eran retirados en efectivo y entregados a Valentina Petrovna. Esto constituye fraude y evasión fiscal». El rostro de Valentina se tornó pálido. «Eso es calumnia. Lo demandaré». «Con mucho gusto», respondió Elena con un leve asentimiento. «Pero antes tendrá que explicarlo a la inspección fiscal. ¿Cómo una pensionada con una jubilación de 30.000 rublos pudo costear una residencia semejante?» En la sala cayó un silencio pesado. En la tercera audiencia, Igor intentó apelar a los sentimientos. Se levantó, giró hacia Marina y dijo: «Marina, ¿por qué haces esto? Nos amábamos. ¿Acaso el dinero es más importante que nuestros recuerdos?» Marina lo miró con frialdad. «Para ti, Verónica resultó más importante que 15 años de matrimonio. Así que no me hables de sentimientos». «¿Quién es Verónica?», preguntó con interés la jueza. Elena Pavlovna se levantó con firmeza. «La amante del demandado, su señoría, a quien mantenía con el dinero de la familia». Mostró fotografías de transferencias bancarias. En la sala se oyeron murmullos. Entre los presentes había conocidos de Igor, que ahora lo miraban con desaprobación. «Es su vida privada», protestó el abogado de Igor. «Tiene relación directa con el caso», replicó Elena Pavlovna. «El despilfarro de bienes conyugales en la manutención de una amante constituye fundamento suficiente para un reparto desigual de la propiedad en favor de la parte afectada». En la cuarta audiencia se produjo un giro decisivo. Se presentó la propia Verónica, joven, realmente hermosa, aunque con un aire depredador en el rostro. Su embarazo ya era evidente. Se sentó junto a Igor y, con gesto ostentoso, le tomó la mano. Marina sintió una punzada de celos, pero enseguida recuperó la compostura. La jueza llamó al perito financiero presentado por la defensa de Marina. Este, con gráficos y esquemas, demostró con detalle cómo Igor desvió activos en vísperas del divorcio. Transfirió propiedades, creó deudas ficticias en su empresa y movió fondos a cuentas falsas.
La imagen era poco favorecedora. Su señoría, mi cliente es un empresario exitoso, tiene derecho a administrar sus bienes, alegó el abogado. No en vísperas de un divorcio, cortó la jueza. Eso se llama ocultación patrimonial. Muy poco honorable, señor Melnikov. En el receso, Igor se acercó a Marina en el pasillo. Marina, lleguemos a un acuerdo. Te daré 10 millones y terminemos con esto. Marina soltó una risa seca. ¿10 millones? Igor, tu negocio vale como mínimo 200, la casa, 80, el departamento, 40. ¿Y me ofreces 10? El tono de Igor se quebró, cargado de pánico. Si seguimos así, lo perderé todo. La agencia tributaria empezará a investigarme, incluso podrían abrirme un proceso penal. Debiste pensarlo antes, respondió Marina con un encogimiento de hombros, cuando planeabas dejarme sin nada. Verónica, que escuchaba a poca distancia, estalló. Déjenlo en paz, vieja bruja. Ya basta, dejen que la gente viva. Marina se volvió hacia ella con calma helada. Niña, ¿cuántos años tienes? 25. ¿Y cuando tengas 38 y tu Igor encuentre a otra de 25? ¿Recordarás esta conversación? Igor me ama. Estamos esperando un hijo, respondió Verónica acariciándose el vientre. A mí también me amaba, y también me prometió un hijo. 15 años de promesas, contestó serenamente Marina, antes de dirigirse a su abogada. En la quinta audiencia ocurrió una verdadera conmoción. El tribunal recibió una carta de la agencia tributaria. Por denuncia de Marina, habían iniciado una inspección a la empresa de Igor. Los resultados preliminares revelaban infracciones masivas, ocultación de ingresos, operaciones ficticias, retiros fraudulentos de efectivo. La suma de impuestos evadidos ascendía a decenas de millones. Igor estaba pálido. Valentina Petrovna retorcía nerviosa su pañuelo. Sus abogados murmuraban entre sí, visiblemente desconcertados. Entonces, Elena Pavlovna se levantó. Señoría, a la luz de las nuevas circunstancias, estamos dispuestas a llegar a un acuerdo extrajudicial. Mi clienta recibirá el apartamento en Kamovniki, la mitad del valor del piso en Kutuzovsky, un tercio de la empresa y una compensación de 30 millones. A cambio, retiraremos la denuncia presentada ante Hacienda. Esto es un robo, gritó Igor levantándose. La jueza lo miró con cansancio. Señor Melnikov, la alternativa es un proceso penal, confiscación de bienes y prisión. Decida. Igor se dejó caer en la silla, apretando los puños. Verónica intentaba susurrarle algo al oído, pero él la apartó con un gesto. Tras deliberar con sus abogados, aceptó a regañadientes. El acuerdo fue firmado ese mismo día. Al salir de la sala, Valentina Petrovna siseó a Marina. Espero que estés satisfecha. Has destruido a nuestra familia. La familia la destruyó su hijo cuando tomó una amante, replicó Marina con calma. Esa noche, Marina, Ala y Elena Pavlovna celebraron la victoria en un restaurante. Por la justicia, brindó la abogada. Por la amistad, añadió Ala. Por una nueva vida, susurró Marina. Sentía al mismo tiempo tristeza y alegría. 15 años habían quedado atrás, pero delante se abría un horizonte nuevo. Una semana después, recibió de Igor la primera transferencia, parte de la compensación acordada. El dinero lo depositó de inmediato, que trabaje para ella. Tuvo que vender el apartamento en Kutuzovsky para repartir su valor, pero no tardó en aparecer un comprador, la zona era prestigiosa. Marina recibió sus 20 millones. Los trámites para obtener su participación en la empresa fueron más largos. Igor demoraba deliberadamente, pero Elena Pavlovna supervisaba todo con mano firme. Finalmente, Marina se convirtió en copropietaria del bufete jurídico, con derecho a recibir dividendos. El primer pago ascendió a 3 millones. No estaba nada mal para una simple contadora. Entonces ocurrió algo inesperado. Marina recibió una llamada de Verónica. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. La curiosidad pudo más y Marina aceptó. Se encontraron en un café, un territorio neutral. Verónica parecía mal, pálida, con ojeras. Su vientre ya estaba notablemente abultado. Tenías razón, comenzó sin rodeos.
Igor ha cambiado. Grita que ha perdido todo por mi culpa. Ayer me dijo que debía abortar. No quiere gastos adicionales. Marina escuchaba en silencio. Sentía lástima por aquella joven atrapada por promesas bonitas. ¿Qué debo hacer? Sollozó Verónica. Dejé mi trabajo por su pedido y me alejé de mis padres. Mi madre me advirtió que no debía involucrarme con un hombre casado, pero no la escuché. Marina suspiró. Primero, nada de aborto. Es tu hijo, tu decisión. Segundo, busca trabajo. Tercero, exige la manutención. Él tiene la obligación de mantener al niño. ¿Y si se niega a reconocerlo? Sollozó Verónica. Existen pruebas de ADN para casos así. Y no le tengas miedo, Verónica. Es un cobarde, grita, pero no más. Lo sé, viví 15 años con él. Marina sacó una tarjeta de presentación. Aquí tienes el teléfono de un buen abogado de familia. Di que vienes de mi parte. Verónica la miró sorprendida. ¿Me ayudarás? Después de todo, tú también eres víctima de sus mentiras. Las mujeres debemos apoyarnos entre nosotras, respondió Marina, levantándose. Suerte y mantente fuerte. En casa, Marina encendió el portátil y abrió un portal de empleo. Era hora de buscar un nuevo trabajo. No deseaba regresar a la antigua empresa. Con su experiencia y buenas referencias, encontrar un buen puesto no resultó difícil. 2 semanas después, ya asumía el puesto de directora financiera en VT Startup. Un equipo joven, desafíos interesantes y un salario digno. Al mismo tiempo, Ala no permanecía inactiva, promovía activamente a las amigas entre sus propios clientes. Mira, Mijail, empresario de 42 años, divorciado, con hijos adultos, comentaba Ala. Marina se rió. Ala, déjame recuperarme primero. Todavía no estoy lista. Pero su amiga no se rendía. La vida continúa. Solo tienes 38 años. Lo mejor está por venir. 3 meses después, Marina recibió un mensaje de Verónica. Había dado a luz a una niña, a la que llamó Sofía. Igor se negó a reconocer la paternidad, pero la prueba de ADN dejó todo claro. El tribunal le obligó a pagar la manutención, ajustando la cantidad según sus ingresos. Verónica consiguió trabajo, alquiló un apartamento y empezó a reconstruir su vida. Un mes después, Marina se enteró por excolegas de Igor que su última aventura, una joven becaria con la que empezó un romance inmediatamente después del divorcio, lo había abandonado. La chica había sido más inteligente que Verónica. Al ver cómo trataba a sus ex, escapó en cuanto pudo. Además, la empresa se hundía, inspecciones fiscales, fuga de clientes, demandas judiciales. Una noche, Marina se sentó en el balcón de su apartamento en Khamovniki, tomando vino y contemplando las luces de la ciudad. Su teléfono emitió un aviso, un mensaje con una fotografía de un apuesto arquitecto soltero buscando una relación seria. Marina sonrió. Quizás sí es hora de empezar un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, un número desconocido la despertó. Marina Andreevna, le habla Konstantin Petrovich, notario. ¿Me recuerda? Era aquella voz que había escuchado en el auricular. Sí, recuerdo, respondió Marina con cautela. Verá, tengo una situación delicada. Igor Vladimirovich me debe honorarios por servicios, una suma importante. No contesta llamadas y en su oficina dicen que no está. No sé cómo localizarlo. Marina contuvo una risa, incluso con un notario, no pagaba. Konstantin Petrovich, estamos divorciados. Pero puedo darle el número de su madre, dijo, dictándole el de Valentina Petrovna. El notario agradeció y añadió. Sabe, llevo muchos años en derecho familiar. Rara vez veo que la justicia se imponga de manera tan evidente. Es usted admirable, Marina Andreevna. Después de la llamada, Marina se quedó pensativa. Todo había comenzado con unos auriculares, con aquel incidente fortuito en el que escuchó la conversación. Curiosamente, ¿dónde estarían ahora esos auriculares? Se dirigió al dormitorio y abrió un cajón de la mesita de noche. Entre viejos recibos y papeles, halló el estuche blanco en el fondo. Lo sacó y lo abrió. Ambos auriculares estaban allí, parpadeando tranquilamente con luces verdes.
Gracias, susurró, devolviendo el estuche a su lugar. Aquellos pequeños dispositivos la habían salvado de la humillación, de la pobreza, de la traición. Le dieron la oportunidad de empezar de nuevo. Y no la desaprovechó. Marina volvió a la cocina, preparó un café y abrió el portátil. Nuevo día de trabajo, nuevos retos, nueva vida. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Igor Vladimirovich se daba cuenta de que se había quedado con las manos vacías. Su negocio se desmoronaba, el dinero se acababa, las mujeres se marchaban. Justicia, quizás, pero Marina prefería llamarlo karma. Pasó un año. Marina estaba sentada en su nuevo despacho, amplio y luminoso, con vistas a Moscú y al río. El startup había despegado, la empresa había sido comprada por un gran inversor, y Marina había sido ascendida a directora general. Su salario se multiplicó, y recibió opciones sobre acciones. Nada mal para una simple contable, se sonrió mientras firmaba un nuevo contrato. Al tocar la puerta, alguien anunció, «Adelante». Entró Lena, su joven secretaria, recién graduada en economía. «Marina Andreyevna, tiene una visita». Dice que se conocen. Su apellido es Mielnikov, Igor Mielnikov. Marina arqueó una ceja, sorprendida. «Que pase», dijo. Igor entró visiblemente deteriorado. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado. El elegante traje había sido reemplazado por una chaqueta común y sus canas se notaban aún más. «Marina», empezó sin rodeos. «Necesito su ayuda». Ella se recostó en su silla. «Te escucho». La empresa, Bancraft, ha recibido un embargo fiscal en sus cuentas. Los clientes se han ido. Estoy al borde del colapso. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Marina con calma. Igor tragó saliva. «Cualquier trabajo. Tú ahora eres una gran jefa. Puedes ayudarme». Marina no podía creer lo que oía. «¿Me pides trabajo después de todo esto?» «Marina, lo sé, es mi culpa, pero realmente necesito ayuda. Verónica ha presentado la demanda de alimentos. Mi madre exige dinero para mantener la casa, y yo no tengo nada de ti», concluyó Marina. «Eso era exactamente lo que estaba planeado solo para mí, ¿recuerdas?», dijo Igor, bajando la cabeza. Marina guardó silencio unos segundos y luego añadió: «¿Sabes qué? Te daré una oportunidad, no por lástima, sino por principio. Tenemos una vacante para asesor legal. El sueldo es moderado, pero estable. ¿Crees que podrás con ello?». Igor levantó la cabeza, y en sus ojos brilló un atisbo de esperanza. «Sí, por supuesto, puedo». «Entonces mañana acude al director de recursos humanos para formalizar todo. Y, Igor, nada de trucos. Si intentas manipular algo, estás fuera». Cuando su exesposo se marchó, Marina llamó a Alia. «No vas a creer quién estuvo aquí hace un momento», dijo Marina. Alia se quedó boquiabierta al escuchar la historia. «Eres un ángel. Yo lo habría mandado a paseo». «No soy un ángel», respondió Marina. «Solo demuestro la diferencia entre nosotras. Yo ayudo cuando puedo, y él traicionaba cuando podía». Esa noche, en casa, Marina empezó a sacar cajas del armario, preparándose para la mudanza. Su nuevo cargo requería una vivienda representativa, y la empresa cubría el alquiler de unos apartamentos en Moscú City. Con ventanas panorámicas, diseño de interiores y servicio de conserjería. Muy lejos de su antiguo piso en Jamovniki, donde había pasado tantos años. Entre sus cosas, encontró el álbum de bodas. Lo abrió y hojeó con acento agudo las páginas: rostros jóvenes, sonrisas felices, promesas de amor eterno. Esa eternidad duró 15 años. Marina miraba las fotos con una mezcla de nostalgia y gratitud. No había rencor, solo una leve tristeza y agradecimiento por la experiencia. Por la lección aprendida, un impulso hacia su nueva vida. El teléfono emitió un pitido, un mensaje en el chat de trabajo. «Marina Andreyevna, no olvide la reunión de mañana con los inversores del Silicon Valley». Sonrió. Los estadounidenses querían abrir un centro de ID en Moscú y buscaban un socio confiable. La negociación era por $200 millones, y ella estaba al frente de las conversaciones. Cerró el álbum y lo guardó en la caja. El pasado debía quedarse atrás. Por delante,
trabajo interesante, nuevas oportunidades, y quizás, un nuevo amor. De hecho, ese arquitecto del evento corporativo de Alia le había escrito, invitándola a cenar. ¿Por qué no? Marina tomó el teléfono y escribió. Buenas noches, Alexander. Me encantaría encontrarnos. ¿Qué tal el viernes? La respuesta llegó al instante, perfecto. Reservaré una mesa en Beluga. Nos vemos. El corazón de Marina dio un vuelco, esa sensación olvidada, la emoción antes de una cita. La anticipación de algo nuevo. A la mañana siguiente, Marina dirigía la reunión semanal. Alrededor de la mesa estaban los jefes de departamento, revisando los resultados trimestrales. Al final de la mesa se encontraba el nuevo asesor legal. Igor permanecía discreto, tomando notas, observando a su exesposa con una mezcla de respeto y timidez. Bien, señores, concluyó Marina, el plan es ambicioso, pero alcanzable. ¿Alguna pregunta? No hubo ninguna. Todos se dispersaron. Igor dudó un instante. ¿Querías decir algo? Preguntó Marina. Solo quería dar las gracias por la oportunidad. Ella asintió, trabaja bien. Esa es la mejor gratitud. Al llegar la tarde del viernes, Marina estaba notablemente nerviosa. Hacía tiempo que no salía en una cita, no sabía qué ponerse ni cómo comportarse, y temía que no se agradaran mutuamente. Al llegar Alia para ayudarla a elegir el atuendo, se rió, relájate, eres hermosa, inteligente y con independencia económica. ¿Qué tienes que temer? Finalmente eligieron un elegante vestido negro, no demasiado revelador, pero que resaltaba su porte. Zapatos con tacón cómodo, adornos mínimos. Perfecto, sentenció Alia. Él caerá rendido. Marina rió nerviosamente, lo principal es que yo no me pierda. Alexander la esperaba en la entrada del restaurante, alto, de hombros anchos, con un rostro agradable y una sonrisa cálida. En sus manos sostenía un ramo de rosas blancas. Marina, está aún más hermosa que en las fotos, dijo. Con sinceridad, sin adulaciones. Marina se relajó. Parecía que la velada prometía ser agradable. Durante la cena hablaron de todo, trabajo, hobbies, viajes. Alexander resultó ser un conversador interesante, con humor y conocimiento. Arquitecto de alma artística, soñaba con crear algo realmente bello y funcional. Sabe, durante 10 años construí centros comerciales. Me cansé, ahora quiero diseñar un parque o un área de juegos, algo para la gente, no solo por dinero. Qué noble, sonrió Marina. ¿Y usted? Preguntó Alexander. ¿Siempre soñó con dirigir una empresa? Marina rió. Honestamente, no. De joven quería ser pianista. Todavía toco para mí misma. ¿De verdad? ¿Y qué toca? De todo, desde música clásica hasta jazz. ¿Podrías tocar para mí algún día, quizá? Sonrió misteriosamente. La velada pasó volando. Alejandro la acompañó hasta la entrada, y con galantería le besó la mano. Gracias por una noche maravillosa. Con mucho gusto lo repetiremos. Respondió Marina, sonriendo. En casa, le costó conciliar el sueño, sentía mariposas en el estómago, como en su juventud. ¿Acaso se estaba enamorando? El lunes, en el trabajo, le esperaba una sorpresa. Sobre su escritorio había una orquídea en maceta con una nota, mujer extraordinaria, flor extraordinaria. Lena, la secretaria, no podía evitar reírse. El mensajero le había dicho que era un regalo personal. Marina se sonrojó, pero le hizo mucha ilusión, hacía tiempo que nadie le regalaba flores sin motivo. Sus encuentros se volvieron habituales, cenas, teatro, exposiciones. Alejandro demostró ser atento, cariñoso, sin resultar agobiante. No presionaba ni apresuraba, simplemente estaba presente. Marina fue abriéndose, aprendiendo de nuevo a confiar y a disfrutar de la vida sin temer traiciones. 3 meses después, Alejandro le propuso matrimonio. No fue un acto ostentoso ni público, simplemente ocurrió durante la cena en casa, que él mismo había preparado. Marina, no prometo una vida fácil, pero sí prometo amarte, cuidarte y nunca traicionarte. ¿Te casarías conmigo? El anillo era sencillo, oro blanco con un pequeño diamante. Lo elegí yo, dijo tímidamente. Si no te gusta, lo cambiamos. Es perfecto,
susurró Marina entre lágrimas, lágrimas de felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Sí, sí, 1000 veces sí, dijo Alejandro, colocándole el anillo y besándola con ternura, como si fuera una frágil pieza de porcelana. La boda fue íntima, solo con familiares cercanos. Al verla, Alia lloraba de alegría abrazando a todos. La madre de Marina, llegada desde San Petersburgo, murmuraba, por fin un hombre de verdad. Incluso Elena Pavlovna asistió, contenta de que la historia tuviera un final feliz. Entre los invitados, Marina reconoció un rostro familiar, Verónica, con la pequeña Sofía en brazos. Gracias por la invitación, dijo. Solo quería que supieras que, gracias a ti, pude levantarme. Trabajo, cuido de mi hija. Soy feliz. Marina la abrazó con ternura. Me alegra verte. Cuida de ti y de la pequeña. Igor no asistió a la boda, a pesar de haber recibido la invitación. Solo envió una tarjeta formal con felicitaciones. En el trabajo mantenía una actitud profesional, ejecutando todo con precisión. A veces, Marina captaba su mirada melancólica, pero no le dio importancia. Cada uno tiene su destino, sus decisiones y su propia consecuencia. Un año después, Marina se encontraba en su nueva casa. Alejandro la había diseñado personalmente, haciendo realidad todos sus sueños, un espacio amplio, luminoso, con grandes ventanales y un jardín. En su regazo ronroneaba Vasca, el gato rescatado del refugio. En las paredes colgaban fotos de los momentos felices de su nueva vida. Alejandro entró con una bandeja. Té para mi reina. Marina se rió, las reinas beben champán. No en tu estado, respondió él, acariciando su vientre redondeado. Sí, esperaban un hijo. A sus 40 años, Marina finalmente sería madre. Los médicos aseguraban, todo está perfecto, el bebé está sano. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Alejandro por enésima vez. Si es niño, tal vez Artem, propuso Marina, en honor al vendedor que no aceptó los auriculares. Alejandro rió, la historia de los auriculares se convertirá en leyenda familiar. De hecho, ya lo es, sonrió Marina. El teléfono sonó con un mensaje de Ala, una foto de sus vacaciones en Tailandia con su nuevo novio, acompañada del mensaje. La vida es hermosa. Marina sonrió. Sí, la vida realmente lo era, sobre todo cuando uno atraviesa pruebas y emerge victorioso. Por la noche, cuando Alejandro dormía, Marina se levantó en silencio y caminó hacia su despacho. Abrió la caja fuerte y sacó el estuche blanco con los auriculares. Aún parpadeaban con luces verdes, aunque hacía tiempo que no se usaban. Un talismán, un recordatorio, un símbolo del giro de su destino. ¿Sabes una cosa?, susurró al auricular. Estoy agradecida por todo, incluso por el dolor, porque sin él no habría llegado esta felicidad. Guardó el estuche y regresó al dormitorio. Alejandro la abrazó adormilado, mientras el pasado parecía acechar desde las sombras. Pero ahora, ella ya estaba en casa, y eso era la verdad. Ella estaba en casa, no en el sentido de paredes y techo, sino en el de un lugar donde te aman, te valoran, te cuidan, donde puedes ser tú misma, donde construyes un futuro en lugar de llorar por el pasado. Y todo ello gracias a un par de auriculares inalámbricos y a una conversación escuchada por casualidad. Por la mañana, Marina se despertó al notar que su bebé se movía activamente. No para quieto, como su madre, murmuró Alexander, posando la mano sobre el vientre de su esposa. O como su padre. También sois inquietos, replicó Marina. Allí permanecieron, abrazados, dando la bienvenida a un nuevo día de una vida nueva, justa, honesta y llena de amor. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Igor Vladimirovich se preparaba para ir a trabajar en la empresa de su exesposa. Verónica criaba a su hija sola. Valentina Petrovna vendía la casa en Barbica para saldar sus obligaciones fiscales. Cada uno recibió lo que merecía. Cada uno cosechó los frutos de sus acciones. Y eso era correcto. Eso era justo. Eso era la vida. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, por favor, denle like y dejen un comentario. ¿Y ustedes, habrían investigado o habrían confiado en él hasta el final?
sin sospechar lo que se tramaba a sus espaldas,